Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio y hoy vamos a continuar con el libro de El Espiritismo Estudiado. Este es el libro de maravilla porque es la reglamentación y lo que es el espiritismo, ¿sí? Que es ley universal dictado para todos los mundos porque es la luz de nuestro Padre. Entonces aquí mmm, ya leímos la semana pasada el prólogo, entonces aquí vamos a continuar con parte primera, existencia del espiritismo, capítulo primero, lo que forma y se llama espiritismo. Aún una palabra resuena en mi todo con el desagrado de un seco golpe, en medio de la beatitud sublime del sueño reparador de un cuerpo rendido por el trabajo. Esta palabra salida de uno de los que se llaman intelectuales hace tanta desarmonía y revela tantos dolorosos errores que hace llorar por dentro quemando el corazón. Pero da como existente el espiritismo. Perdón, pero usted da como existente el espiritismo. No me ha estupefactado el abrupto, me entristeció la posición sobre en que se proclamaba un rico de conocimientos científicos según sus títulos y crónicas. Sí, señor, lo doy como existente y sentado en su misma negación lo confirma. ¿Para qué negar si no existe? La religión católica es cisma protestante y religiones ortodoxas cristianas condenan al espiritismo, excomulgan a sus cultivadores y los calumnian y denigran. Luego, si los condenan, si excomulgan, si denigran y persiguen, es la suficiente prueba de su existencia. Y siento que la prueba sea tan vulgar, pues habría querido tener que estudiar mucho y formar procesos y arribar a conclusiones jurídicas, filosóficas y metafísicas. Pero la misma vulgaridad de la prueba de la existencia por la negación de esta es elocuente un grado sumo y contundente como martillo pilón de 1000 toneladas que de un solo golpe, de un trozo informe, hace millones de partículas y una plancha. Y no es pequeña la que hacen los negadores del espíritu y del espiritismo. Ante la imposibilidad de acallar con desplantes irracionales al espíritu, ni a balazos como muchos de los muy hombres
materialistas pseudocientíficos han tirado a los fantasmas, temblando como impotentes de miedo hasta el terror, por la impresión tremenda de que es solo tremenda de eso que ellos niegan y se les burla en sus hocicos, y aún y a su despecho, para demostración que aún no son hombres los muy hombres. Y lo más terrible del caso es que en general, son sus propios espíritus los provocadores de todos estos fenómenos para asustar a su propio borriquillo insensato, maleducado, vicioso, inmoral y libertino, de cuyos desmanes, niñerías y brutologías no quieren hacerse responsables y buscan a alguna fin para dar esos sustos a los enfáticos muy hombres que tienen el mérito de mostrar su miedo con todas sus consecuencias fisiológicas ante los hechos del espiritismo. Y es porque todo esto, si no existe el espíritu, ¿qué son supercherías? Ciertamente que han hecho muchas más, no de ese género. Y además esas supercherías son siempre ejecutadas por los mistificadores espíritus y jamás por los negadores cuerpos, porque no está en la ley de la materia producir fenómenos espirituales, aunque sí el manifestarlos, lo cual crea el axioma de que el espíritu y materia inexorablemente obran inseparables, obligados por la ley del espíritu para demostrar la existencia de éste en todas formas y que sólo por él pueden ser manifestados, sometidos el más espíritu al menos cuerpo o materia. Bueno, realmente todo esto que nos deja aquí el maestro es una gran lección, ¿sí? Y lógicamente que una insensatez por aquellos hermanos que niegan el espiritismo, porque el espíritu es la vida. O sea que ellos están negando su propia vida, no se dan cuenta que sus cuerpos viven animados por espíritus. Y como la religión enseñó que los tres enemigos del alma eran el demonio, el demonio, el mundo y la carne, ¿sí? Pero resulta que el demonio no existe. Los mundos existen para que el hombre viva en los mundos. Y la carne no es enemiga, porque si el espíritu no encarna, no puede demostrar la vida, porque el espíritu demuestra la vida es a través de la materia, de la encarnación. Si no puede encarnar, no puede demostrar la vida. Entonces nosotros realmente tenemos que romper con tantos mitos que nos deja esas religiones. Para podernos hacer una brecha, pues nosotros mismos ir anulando tantas cosas que realmente pues son difíciles. Yo sé que si una hermana me decía que era difícil salirse de la religión, a mí no me costó trabajo, pero yo sé que hay hermanos, porque es que ellos supieron sembrar muy bien
ese mal en la humanidad. Fue algo tan arraigado que a estas horas hay hermanos que les da miedo pensar en la muerte porque si han hecho algo que se van para el infierno o que se van para el purgatorio, sabiendo que esos son estados naturales del cuerpo, del espíritu, no son mundos. Entonces ahí tenemos ese problema, porque si nosotros no nos quitamos esas barreras, no vamos a poder entender y comprender que hemos vivido una vida equivocada, unos conocimientos equivocados, porque realmente eso fue lo que hicieron, equivocar, evadir nuestros conocimientos hacia otros lados. Pero bueno, ya estamos casi a punto del cataclismo. Y eso es lo único que quitará todo. Porque todo en la vida se acaba. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo resista, que dice un refrán. Pero que si realmente nosotros somos los que tenemos que quitar. Aquí en este libro vamos aquí qué es el espiritismo, cómo se forma el espiritismo, qué es comunismo, toda esa vaina esa vaina, discúlpenme hermanos, todos estos conocimientos los vamos a tener acá, porque es que realmente estamos muy atrasados, porque los maestros dicen que nosotros no somos civilizados, somos apenas un poco, pues estamos muy mal. Entonces, bueno, voy a seguir leyendo porque esto es importante para nosotros. El libro del espiritismo estudiado es el estudio completo del espiritismo. Ese es el gobierno del espiritismo. Entonces aquí vamos conociendo las leyes que nuestro Padre da y que nunca se han quebrantado ni se quebrantarán jamás. El hombre las quiebra, ¿cierto? Por lo menos los religiosos han hecho ochas y panochas, pero ya hay muchos que no están acá, precisamente por eso, porque se les fue la mano, ¿sí? No entendieron el libre albedrío. Bueno, los fenómenos obrados por el espiritismo son más numerosos que los segundos de nuestras horas y los más grandes que pasan dentro de cada uno de nosotros por ser necesarios a la vida. Pasan desapercibidos y no se les tiene en cuenta, siendo esto la causa toda de casi la totalidad de nuestras enfermedades, de los desequilibrios mentales y de las pasiones momentáneas, que a veces son la causa de hecatombes que pasan sin explicación y es culpa exclusivamente de los cuerpos médicos que en juicio filosófico no podrán levantar si no rompen el prejuicio. Pero los fenómenos, aquí, por lo menos aquí en nuestro país, Colombia es muy religioso y los médicos hacen grupos y toda esa cosa de religiones y todo eso hacen pero aquí no hay estudiantes médicos, bueno, como dicen los maestros, ¿no? Un médico tiene que ser médico de profesión,
pero hoy día no los hay. Hoy día estudian la medicina como estudiar cualquier cosa para no quedarse sin nada. Entonces, los médicos de profesión son muy poquitos los que existen hoy día. Pero los fenómenos mostrados para el estudio del porqué son también demasiados y seguirán mostrándose y produciéndose en infinitas formas y maneras porque el espíritu está obligado a que se confiese que no ha muerto. Y los muy hombres quieren morir por miedo a vivir, pero vivirán a su pesar y confesarán la vida eterna y continuada del Espíritu. Bueno, esa es otra cosa que se le debe también pues a la religión, ¿sí? Nosotros, ay, es que yo hay veces que pienso y pienso y digo, pero ¿por qué se dio una religión tan mala en nuestro mundo? ¿Cómo piensa uno, sí, que yo estoy viviendo esta existencia y me muero y ahí quedé porque se acabó todo? Entonces, bueno, ahí ellos con ese, con esa mentira también nos dieron una gran problema, porque el que cree en eso, y es que los hay, hermanos. Yo tengo un hermano, un compañero mío de paisano mío, hace poco desencarnó y una vez se enamoró conmigo y yo le dije que, él me dijo que lo que yo le estaba diciendo era mentira porque eso cuando uno se moría ahí quedaba todo, ahí acababa todo. Y yo no me acuerdo qué le dije, pero ese señor se enojó conmigo y duró varios tiempo enojado, después le pasó el enojo, pero sí realmente él era de los que pensaba eso. ¿Y todo por qué? Porque andaba metido en la religión, ¿sí? Y por lo menos ahorita está un hervidero, porque estamos ya hoy como que es Domingo de Ramos. Dígame que todo celebrando a estas horas de la vida. Estamos en el año 2024 y todavía están celebrando la crucifixión del Maestro Jesús. Qué aberrados esos sacerdotes. Por algo será que tienen el título de negro de hollín. Porque es que no quieren, no, ya no se dieron, ya no se dieron. Habrá unos 4 o 5 que son buenos sacerdotes, pero el resto son una manada. Terrible, pobres hermanos. Hay que pedir por ellos a ver si alguno despierta. Y si el que despierto, pues que se quede, pero que eso es mucha tristeza saber que a estas horas de la vida todavía están en ese gore-gore, sabiendo que es un acto que fue tan terrible y les gusta festejarlo. Uy, no, Dios mío, porque ahí es la mina de oro de ellos. No, da mucho dolor. Bueno, en estos mismos días aquí en las puertas de esta capital de los vicios y albergues de los negadores, se han producido fenómenos dignos para que los negadores fueran a comprobar y no han ido por miedo. ¿A qué? A ser desmentidos. Aunque anotaremos estos fenómenos en la cuarta parte aquí para
prueba reciente, digo que en San Andrés de Giles, el espíritu de un hombre desencarnado recientemente empezó por hacer fechorías de mal educado, aseguran los chicos de la prensa. En concreto, ese espíritu, aprovechándose de todas las facultades, ocurren los hechos, em- empezó a perseguir a su patrón, insultándolo en todas las formas, y ya oían voces y ruidos. Ha dado conocimiento a los que creyeron que tenían poder para apaciguar a los espíritus, almas de los muertos. Y acudieron curas y frailes que, según es práctica de la religión católica, empezó sus exorcismos, burlándose y gritándole insultos el espíritu. El fraile quiere echar mano de su arma mágica más poderosa y celebra una misa. Y aquí el espíritu no solo se burla de esa pantomima, sino que tironea al fraile, le derriba velas y cristos, y no puede demostrar su poder, pero el espíritu sí puede seguir sus fenómenos. Ha tomado parte la policía, revólver en mano, y los guardias se vieron desarmados. Esto lo ha referido el periódico La Razón en los días 27, 28 y 29 de octubre, es decir, hace 14 días. No hacemos caso a las críticas de insensatos literatos, de aquellos que calificó bien Sarmiento. Es un fenómeno del espiritismo y es una prueba más reciente de su existencia. Es innecesario buscar textos antiguos que afirmen la existencia del espiritismo, pero bastará decir que todas las religiones han conseguido ritos y días a la conmemoración de los muertos, y todas tienen evocación a las almas y espíritus de los muertos. Pero sí es necesario tener presente los experimentos científicos sobre comprobación de fenómenos de Lombroso, y los más notables, laboriosos y discutibles de William Crocker, que contra todos los llama sabios,
de su tiempo lo estuvo porque a eso había venido en esa existencia. Ahí está Allan Kardec con su cartilla, con su obra como cartilla para orientación del espiritismo, cuya obra hasta sufrió la confirmación de un auto de fe quemando sus libros en público la Iglesia Católica, que es la que más le toca perder en esta cuestión. O sea que mire, le destruyeron la obra del maestro Allan Kardec, la quemaron. ¿Cuánto no ha hecho? Y todos los libros que han quemado anteriormente, por que en Alejandría había muchos libros de sabiduría y todo eso lo quemaron. Entonces uno no sabe qué le toque. Bueno, yo me conformo con tal de que se acabe. No queremos gastar más tiempo inútil en confirmar la existencia del espiritismo porque es muy cruel ir estando confirmado por la negación de los cobardes de vivir eternamente y además que se ha de reconfirmar por sí en cada uno de los capítulos de este libro, que será maldecido por todos los que se verán acusados de imbéciles y de que aún no son hombres, sino embrión de hombres, y que sin embargo, para la falacia que significa engaño, fraude y mentira, pasarán por sabios o son plutócratas en la sociedad, pero serviles de los autócratas y ministros del Dios de la muerte, de las iras y las venganzas, que se ve destronado en la hora justa señalada por el espiritismo, que llega y que quema con su luz los altares de la ignorancia, y que de la ceguera y de la aberración. ¿Cómo no ha de ser temido hasta el terror si viene en son de guerra sin cuartel a los enemigos del progreso? ¿Cómo no han de calumniar como mujerzuelas los que solo son embrión de hombres? Pero lo perseguís, lo calumniáis, lo negáis, luego existe. Entonces, ahí tenemos que cuando nosotros negamos las cosas por ignorancia, y uno nunca debe negar las cosas cuando no conoce, cuando no sabe, porque realmente, como aquí por lo menos en esta patria donde yo vivo, ha reinado tanto la religión. Y como les digo, todavía están en el vivo hervor del festejo del asesinato del Maestro Jesús. Entonces, ¿cuánto diéramos nosotros? ¿Sí? Porque la ley presentara un fenómeno bien grande en estos días, por lo menos en el viernes, cuando están en la hora pico, ¿sí? Para que la gente despertara, ¿sí? Yo creo que a través de un fenómeno
la gente entendería y, bueno, solo la ley sabe manejar esas cosas. Pero a mí sí me gustaría, de todo corazón, para que muchos de nuestros hermanos despierten y se den cuenta de que están viviendo una falsa idea, que están viviendo unas, mm, una falsedad, ¿sí? Religiosa. Es que a la hora de la verdad, pues la religión no es nada, ¿sí? Entonces nosotros debemos de entender y comprender que si la religión no es nada, no debemos de andar donde no hay nada. Pero es difícil, porque como me decía la hermana, vuelvo y me acuerdo de ella, que era difícil salirse. Y yo le entiendo porque a mí me han ya varios hermanos, unas nietas una vez me dijeron que su abuela, siendo ella estudiante de espiritismo, veía la misa por televisión. Entonces fíjese que ella no se había salido de allí, ¿sí? Entonces, pues, de todas maneras, pues, por un lado o por otro, pero es difícil. Y vivir uno sin religión, sin pensar en eso, es muy hermoso. Yo por lo menos yo vivo tan tranquila, yo vivo tan, bueno, hace muchos años, y que yo vivo aquí sola. Así que si necesito un vaso de agua tengo que irmelo a servir, y si quiero hacer un tinto tengo que irlo a hacer, porque no tengo quien me haga ni un mandado. Pero la ley es divina y me da la oportunidad de valerme por mí misma. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir aprendiendo, amados hermanos, porque eso también es otra cosa que el espiritismo le enseña a uno, es decir, a través de las cosas que le suceden a uno, uno no siente la soledad. Yo vivo sola hace muchos años, pero no siento la soledad. Entonces, de tal manera, pues que también nos enseña muchas cosas. Entonces, bueno, yo por ahí les dejo con un fuerte abrazo, amados hermanos, y me encantó haber estado con ustedes y seguiremos la ruta. Felicidades.